Bueno, entonces vamos a analizar características principales del remito. El remito es un documento importante, sí, es un documento comercial. ¿Sí? ¿Qué acompaña el remito? El remito acompaña a las mercaderías en el momento de entrega al comprador. Siempre que movemos mercadería, siempre tiene que estar acompañada con un remito. Es el documento que debe acompañar el traslado, ¿sí? Si a nosotros nos para la policía o si tenemos un accidente y tenemos que hacer el reclamo al seguro, el seguro nos va a pedir el remito. Si nos para la policía nos puede pedir el remito en donde declaramos el movimiento de la mercadería, ¿sí? Esa información que se encuentra en el remito debe coincidir con lo que realmente se está trasladando. Bueno, ¿qué se detalla en el remito? Bueno, vamos a encontrar nombre y dirección del vendedor, nombre y dirección del comprador, referencia a la orden de compra, en el caso que se hubiera emitido, ¿sí? En el cuerpo de nuestro remito podemos poner, una vez que cargamos toda la información necesaria, podemos poner remito sujeto a orden de compra número, y lo asociamos con la orden, con el número de orden de compra que está vinculado a dicho remito, ¿sí? ¿Qué otra información? El detalle de la mercadería, ¿sí? Vamos a ver más que nada las cantidades, vamos a declarar las cantidades que estamos trasladando, el precio unitario, ¿sí? de los bultos o de los artículos que estemos trasladando. No es necesario los totales en el remito, ¿sí? Luego también dentro del remito vamos a encontrar la firma del vendedor, que es quien está emitiendo, porque en este caso el vendedor es el que emite el remito, y la firma en conformidad del comprador, ¿sí? ¿Por qué resaltamos la palabra conformidad? Porque previo a firmar el comprador tiene que corroborar que se baje la mercadería que estaba pactada en la orden, ¿sí? de compra, y también que la mercadería que se está recibiendo coincida con la información que contamos en el remito. ¿Cuántas copias se emiten? Vamos a estar emitiendo por lo menos 2, yo diría ya 3 copias, ¿sí? Acá vamos a emitir 3 copias, ¿sí? Una para el original va para el cliente, el duplicado va para el vendedor y el triplicado va para el transporte. Recuerden que tal vez el transporte es una empresa terciarizada, entonces el remito va a ser una prueba fehaciente de que el transporte también cumplió con su obligación. ¿Qué utilidad tiene el remito para el comprador? Bueno, el comprador va a controlar, como decíamos, previo a firmar en conformidad debe controlar que las cantidades recibidas sean las que luego se van a facturar. Además, que la mercadería recibida es la solicitada en cuanto a precio y calidad, esto corroborando junto con la orden, ¿sí? de compra. Y una vez que se haya hecho ese control, ¿sí? a partir de allí el responsable en recibir la mercadería firma en conformidad, ¿sí? para identificar quién fue la persona a cargo de recibir dicho pedido, ¿sí? ¿Qué utilidad tiene el remito para el vendedor? Bueno, para el vendedor es una constancia de que el comprador recibió conforme, entonces como nuestro comprador recibe conforme, ya estamos en condiciones de poder facturar, ¿sí? Poder facturar y a partir de ese momento ya se genera el compromiso por parte de nuestro cliente en cancelar esa deuda que pasa a tener con el vendedor. ¿Qué utilidad tiene el remito para el transportista? Bueno, dijimos, como constancia de que entregó la mercadería a quien correspondía, ¿sí? Entonces se puede realizar todo un seguimiento de que el transportista también cumplió con su responsabilidad y que entregó, ¿sí? Entonces el remito va a contener la información del vendedor, la información del comprador, el detalle de la mercadería que se está trasladando, las cantidades y los precios unitarios, no necesariamente los totales. No contiene IVA. El comprador cuando recibe
la mercadería tiene que hacer el doble control. Primero corroborar que lo que se está despachando sea lo que realmente se declara en el remito, y además lo que está declarado en el remito tiene que coincidir con nuestra orden de compra. La fecha de emisión del remito, debe ser igual a la fecha que se había pactado de entrega en la orden de compra, ¿sí? Entonces, cuando chequeamos, nosotros supongamos que somos los compradores, cuando chequeamos todos esos pasos, ahí firmamos que recibimos en conformidad, y a partir de ese momento se genera nuestra obligación, ¿sí?, de cancelar esa deuda que tenemos con el vendedor. Entonces el vendedor ya a partir de ese momento que recibe el remito firmado en conformidad tiene todo el derecho de facturar y de reclamar el pago de dicha factura. Bueno, entonces volviendo a nuestro cuestionario, podemos decir que ¿quién emite el remito? ¿Qué hecho económico es captado cuando se emite? Dijimos, el remito lo emite el vendedor, ¿sí?, y se lleva a cabo en todo momento que se esté trasladando mercadería. 14. ¿Es obligatorio que conste el precio total en el remito? No, dijimos que sí las cantidades y sí los precios unitarios, pero no los totales. 15. ¿Qué control debe llevar a cabo el cliente cuando recibe la mercadería? Controlar que se esté descargando lo que está declarado en el remito y que el remito coincida con la orden de compra. ¿Por qué el remito es un documento muy importante para el transportista? Porque dijimos es la constancia de que el transportista cumplió con su obligación, ¿sí? Punto número 17, vamos a estar hablando de las facturas, ¿sí? Así que paso a compartir una diapositiva con respecto a las características principales de la factura. ¿Cuándo se genera la factura? Bueno, la factura se genera cuando se vende un bien o se presta un servicio, ¿sí?, que ya sabemos que nuestro cliente lo recibió en conformidad. ¿Qué datos debe contener la factura? Como todo documento comercial, por parte del emisor debe contener nombre, apellido o razón social del emisor, lugar y fecha de emisión, número preimpreso, numeración preimpresa consecutiva y progresiva. Acuérdense que los documentos comerciales tienen un número único, número de inscripción del emisor en los impuestos, tales como IVA e ingresos brutos. Acuérdense que IVA es un impuesto que está a cargo de AFIP, que es el gobierno nacional, y ingresos brutos está a cargo de ARBA, que es el gobierno provincial, ¿sí? Además también, como habíamos comentado, todos los documentos comerciales originales no, los que tienen validez fiscal, van a contener debajo del documento los datos de la imprenta, en el caso que se haya impreso el bloc, el talonario, y el código de autorización de impresión, ¿sí?, que toda esa información siempre va a estar vinculada a la FIP también. ¿Qué datos con respecto al comprador dentro de la factura? Bueno, nombre, apellido o razón social del cliente, domicilio, la posición frente al IVA, acuérdense que puede ser responsable inscripto, monotributista, exento, consumidor final, ¿sí?, y también descripción detallada del bien vendido o servicio prestado. En este caso sí, se indican los precios, las cantidades y los precios totales, ¿sí? Y ahora vamos a ver en detalle los tipos de facturas que vamos a emitir. ¿Quiénes están obligados a emitir facturas? Todos los comerciantes, industriales, profesionales, prestadores de servicios, todas las personas, ¿sí?, las personas físicas o jurídicas que estén realizando, que estén llevando a cabo una actividad económica, sí o sí tienen la responsabilidad y la obligación de facturar, ¿sí? Recuerden que si yo quiero dar de alta mi actividad, voy a tener que darla de alta primero en el gobierno nacional a través de la FIP y en el gobierno provincial a través de ARBA, y si mi actividad lo requiere, en el municipio también voy a tener que declarar mi actividad, ¿sí? Pero principalmente las que no pueden faltar nunca es AFIP y ARBA, ¿sí? Más allá que mi actividad sea manejar un volumen pequeño, grande, mediano, toda actividad económica debe estar declarada, y lo ideal es que se lleve a cabo en blanco, ¿sí?, lo que nosotros conocemos en blanco. Bueno,
vamos a pasar a detallar los 3 tipos de facturas principales, ¿sí? Con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. El tipo de factura depende de la categoría del emisor, ¿sí? Va a depender de la categoría del vendedor del emisor. Si el emisor es autónomo, o sea, es responsable inscripto en el IVA, va a emitir 2 tipos de factura. Y si es monotributista, va a emitir otro tipo de factura, ¿sí? En ambos casos son los 2 autónomos, son independientes, ¿sí? Pero bueno, el responsable inscripto es el gran contribuyente, es el que factura una cantidad de dinero superior al monotributista. Por lo tanto, como factura una cantidad superior al monotributista, se entiende que tiene más capacidad para pagar impuestos, entonces tiene un seguimiento mucho más detallado en comparación al monotributista. El monotributista es el pequeño contribuyente y no va a pagar por separado los impuestos, está concentrado en esa única cuota. Sí, acuérdense que los impuestos que paga el responsable inscripto principalmente son el IVA, ganancias y autónomos, que dijimos que autónomos es la caja jubilatoria, ¿sí? Y el monotributista también paga esos 3 impuestos, pero no por separado, sino concentrado en esa única cuota del monotributo. Bueno, vamos a ver entonces los tipos de factura. El tipo de factura A es emitida por un responsable inscripto, ¿sí? Y se emite el tipo de factura A cuando un responsable inscripto le vende a otro responsable inscripto. ¿Cómo me doy cuenta que estoy trabajando con una factura del tipo A? Bueno, en el medio de nuestro documento comercial vamos a ver la letra A, ¿sí? Entonces acá ya sabemos que el emisor es responsable inscripto y que nuestro cliente es responsable inscripto, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Dijimos, bueno, va a tener la información respectiva del emisor, la información respectiva del cliente, la fecha, el número, ¿sí? De nuestro documento, y en el cuerpo vamos a detallar las cantidades, los artículos, el precio unitario y el total. ¿Cuál es la característica principal de la factura del tipo A? Está detallado el IVA, ¿sí? Nosotros tenemos un subtotal, que es la cantidad por el precio sin IVA, las cantidades por los precios sin IVA. Sobre esa masa de dinero, ¿sí? Que llamamos subtotal, vamos a calcular la alícuota del 21%, que es el IVA, que va a estar detallado en este campo, y la sumatoria del subtotal más el IVA nos hace el total de nuestra factura, ¿sí? Entonces, la factura del tipo A, yo declaro la venta, ¿sí? Las unidades, los precios unitarios, los totales, totalizo esos artículos, lo considero subtotal, sobre ese subtotal calculo el 21%, y la sumatoria de ellos dos hacen el total de la factura. O sea que el total de la factura es al 121%. Luego tenemos la factura tipo B. La factura del tipo B es emitida por un responsable inscripto, pero en este caso el cliente es o un consumidor final, o un sujeto exento o monotributista, ¿sí? Entonces, la factura tipo B la emite un responsable inscripto también, pero es diferente la categoría que tiene mi cliente. O es consumidor final, yo voy y compro en el supermercado, por ejemplo, o es un sujeto exento, por ejemplo, la cooperadora del CFP, o es un monotributista, ¿sí? Entonces voy a hacer una factura del tipo B. ¿Sí? ¿Qué característica tiene la factura del tipo B? Bueno, en lugar de visualizar la letra A va a tener la letra B y no está detallado el IVA, ¿sí? O sea, ya el precio unitario es al 121%. Entonces yo tengo cantidades, la descripción del artículo, precio unitario con el IVA incluido, ya el total es con el IVA incluido, ¿sí? Cierro mi factura con el total que sé que es al 121%. En este caso está el IVA incluido pero no detallado. Y la factura del tipo C la emite el sujeto, aquellos sujetos no inscriptos en el IVA, ¿sí? Que pueden ser o los monotributistas o los exentos, ¿sí? Por toda la venta que realicen de bienes o servicios. Más allá que mi cliente sea otro RI, monotributista, exento o consumidor final, el tipo de factura que emite el monotributista es en la factura C y no tiene IVA, ¿sí? La factura del tipo C no tiene IVA.